La historia de Freddy Armando Valencia Vargas, el monstruo de Monserrate, en las sombras de las montañas de Bogotá, detrás de las figuras monumentales del Cerro de Monserrate, se esconde una historia macabra que heló la sangre de muchos colombianos. Es la historia de un hombre que, bajo una apariencia completamente normal, se transformó en uno de los asesinos en serie más temibles de Colombia. Su nombre, ahora infame, es Freddy Armando Valencia Vargas, conocido como el monstruo de Monserrate. La vida de Freddy Valencia comenzó en Bogotá, la capital del país, en 1985, en un barrio común donde nada parecía presagiar que este joven fuera a convertirse en el centro de uno de los casos de crímenes más aterradores de la historia reciente de Colombia. Valencia no tuvo una infancia particularmente difícil o traumática, pero como muchas personas en su contexto social, creció en un entorno que estuvo marcado por la pobreza y el abandono de una figura paternal. No obstante, siempre fue descrito como una persona callada, algo retraída y con un comportamiento aparentemente normal. Esa fue la clave para su capacidad de pasar desapercibido durante tanto tiempo. Su primer contacto con la criminalidad no ocurrió de inmediato. A medida que crecía, comenzó a estar involucrado en pequeños delitos, como el robo de objetos de valor, pero no fue sino hasta principios de los años 2000 cuando comenzaron a suceder los eventos que marcarían su descenso al abismo de la locura. Valencia empezó a frecuentar zonas más oscuras de la ciudad, como la L, el Cartucho, Cinco Huecos, donde el crimen se volvía más violento y las personas más vulnerables. En esos barrios marginales de Bogotá, la violencia estaba a la orden del día, y fue aquí donde Valencia, en su desesperación por obtener dinero y poder, comenzó a trabajar como prostituto. Durante años, su vida transcurrió entre la oscuridad de las calles y el aislamiento emocional que vivía, sumergido en una rutina de abuso de sustancias y relaciones peligrosas. Pero algo en su mente se desajustó cuando decidió que no solo quería robar, sino que también sentía una necesidad oscura de destruir. El cambio hacia lo macabro. El primer crimen de Freddy Valencia ocurrió en 2004, cuando con tan solo 19 años asesinó a su primera víctima. La historia comienza como la de muchos otros asesinos en serie. Un hombre que se siente frustrado, enojado y sin un propósito, que comienza a ver a sus semejantes como objetos sin valor, seres cuyo destino no importaba. En ese momento, Valencia no solo comenzó a asesinar, sino a hacerlo de manera meticulosa. Sus víctimas eran principalmente personas vulnerables, hombres y mujeres sin hogar, o individuos que frecuentaban las zonas más oscuras de la ciudad. Los atacaba con un nivel de violencia desmedido, y muchos de los cuerpos aparecieron desmembrados y abandonados en las cercanías del Cerro Monserrate. A lo largo de varios años, la policía no pudo identificar al responsable de las desapariciones. Valencia se convirtió en una sombra, alguien que conocía bien los rincones oscuros de Bogotá y que aprovechaba su conocimiento del terreno para escapar de las autoridades. Mientras tanto, la ciudad vivía aterrorizada, con los cuerpos de las víctimas apareciendo en lugares tan insólitos como el mismo Monserrate, el cerro sagrado para los habitantes de la ciudad. Por eso pronto se le dio el apodo de el monstruo de Monserrate, un nombre que sería recordado por generaciones. El modus operandi del monstruo. La peculiaridad de los crímenes de Valencia radicaba en su frialdad y meticulosidad. Él no solo mataba, sino que parecía disfrutar del proceso. A menudo realizaba torturas previas al asesinato,
sometiendo a sus víctimas a un sufrimiento que parecía excitar su perversión. El modo en que Valencia elegía a sus víctimas era premeditado. Aquellos que se encontraba en estado de vulnerabilidad, generalmente mujeres con problemas de drogadicción o en situaciones de pobreza extrema, fueron sus preferidas a través de engaños y manipulación, que es muy propio del asesino serial psicopático. Les ofrecía a las mujeres comida, techo y abrigo, y las llevaba hasta su cambuche en Monserrate. Una vez en la zona del cerro asaltaba sexualmente a las mujeres y después las asesinaba mediante asfixia mecánica. En su mente, estas personas no tenían valor alguno. Utilizaba los cerros de Bogotá como su campo de caza, un espacio abierto donde podía desaparecer a las víctimas sin dejar rastro. Las montañas, en su calma y hermosura, se convirtieron en el escenario más siniestro para una serie de crímenes que no daban tregua. Valencia, al parecer, sentía una satisfacción mórbida al cometer sus asesinatos, y aunque sabía que su comportamiento era cada vez más peligroso, no parecía tener ningún remordimiento. A medida que pasaban los años, el modus operandi de Valencia se volvía más sofisticado y su deseo de seguir matando más insaciable. Los cuerpos comenzaron a aparecer con signos de violencia extrema, mutilaciones, marcas de tortura y señales de haber sido dejados a propósito en lugares estratégicos, como si él disfrutara de la agonía de saber que sus víctimas nunca serían encontradas fácilmente. Finalmente, fue la captura de un testigo clave, un sobreviviente de uno de sus ataques, lo que comenzó a derribar la estructura de impunidad que había construido alrededor de su vida. Este testigo logró sobrevivir a un intento de asesinato y fue capaz de dar detalles cruciales a la policía. Así, los agentes de la policía comenzaron a investigar más profundamente sobre el sospechoso. Tras varias semanas de vigilancia y en base a pistas obtenidas, lograron detener a Freddy Armando Valencia Vargas en 2010, cuando este tenía ya 25 años. El arresto de Valencia fue un momento que sacudió a la sociedad colombiana. Por fin, un asesino que había estado sembrando el terror en la capital del país durante años había sido detenido. Cuando fue capturado, Valencia Vargas dijo que tenía una colección de mujeres y fueron encontrados 8 restos óseos en una fosa, aunque las autoridades creen que son muchas más. Dentro de los cuerpos no hallaron ninguno de una menor de edad. Miembros de la SIJIN aseguraron que el asesino aceptó haber practicado necrofilia. Cuando le daban ganas las buscaba, las desenterraba y las accedía nuevamente, aunque después en el juicio lo negó. Durante su juicio, se revelaron los detalles más horribles de sus crímenes, lo que solo aumentó el horror de la sociedad. Valencia fue condenado a 36 años por sus crímenes y se convirtió en uno de los asesinos más notorios de Colombia. A lo largo del proceso judicial, Valencia mostró una frialdad y una indiferencia que impresionaron a los jueces y a las víctimas de sus crímenes. No mostraba remordimiento por sus acciones, sino que parecía más bien complacido por la atención que su caso había generado. En prisión, muchos guardias y expertos en criminología han señalado que su actitud no era la de un hombre arrepentido, sino la de alguien completamente deshumanizado, cuyo único interés era demostrar el control y el poder que había disfrutado en el pasado. Actualmente, el monstruo de Monserrate, o asesino de los cerros, está recluido en el pabellón 6 de la cárcel La Picota de Bogotá. La historia de Freddy Armando Valencia Vargas, el monstruo de
pero también por un profundo desdén hacia la vida humana. Su historia revela cómo un individuo aparentemente común puede llegar a cometer actos tan horribles cuando la sociedad lo olvida o lo desprecia. El caso de Valencia no solo dejó un rastro de víctimas y familias devastadas, sino también un profundo sentimiento de desconfianza hacia aquellos que parecen normales y que en realidad realeza de su maldad. La historia del monstruo de Monserrate aún vive en la memoria colectiva de Bogotá, un recordatorio de que incluso en los lugares más hermosos y tranquilos puede esconderse una oscuridad insospechada. Si esta historia te ha parecido inquietante y divulgativa, suscríbete a nuestro canal, danos un like y activa la campanita. De este modo podrás saber más de las crónicas oscuras y de las historias de crímenes reales de Colombia.